Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Creo que uno de los podcasts que más se ha reproducido, además por infinita diferencia, ha sido el de higiene postural. Además, la mayoría de mensajes que recibo suelen estar muy relacionados con estos temas, aunque no lo creamos. Muchas de las dudas que solemos tener, más que dudas técnicas, suelen ser dudas posturales, que al final, es lo que hace que, más que nos mejore la calidad de la remada a nivel rendimiento, pues nos la mejora infinitamente más a nivel funcional y postural, que es lo que buscamos del deporte, que es mejorar en general nuestro estilo de vida, más que despuntar en una competición que a algunos nos apetece, evidentemente, pero lo que buscamos todos del deporte es estar en forma y evitar lesionarnos, ¿no? Así que nada, decir que podéis encontrar el primer podcast, es el capítulo 18 de higiene postural, donde hablamos de las principales palancas que tenemos en el paddle surf y un poco cada una de ellas en qué fase de nuestra evolución como superos podemos encontrarla. El tema de la espalda creo que es un básico en la higiene postural. Hablamos un poquito sobre cómo evitar redondear la parte alta de la espalda, cómo evitar redondear también la zona lumbar y un error súper común que es el tema de las rodillas, ¿no? El tener las rodillas enfocadas hacia adentro. Deciros que podéis encontrarnos en Salitre en Vena en Instagram y ahí os puedo ayudar en lo que queráis. Me podéis hacer cualquier consulta y también me da un poco de ideas para seguir haciendo podcasts interesantes que puedan ayudar a la gente. Hoy vamos a hablar un poquito sobre unos pequeños tips también que puede ayudaros a mejorar un poquito en general vuestra higiene postural y sobre todo mejorar ese toquecito de calidad de cuando nosotros vemos a un profesional o a alguien más avanzado remar, pues notar ese flow, ¿no? Esa armonía que tiene remando, que es la que nos apetece tener a nosotros también, ¿no? El primer tip sobre el que vamos a hablar, creo que dejamos algún matiz en el anterior podcast y creo que es algo que podemos desarrollar un poquito más, que es el tema de la vista, ¿no? Un error que tenemos súper común y pluralizo porque yo estoy dentro de él cuando ya estoy cansado o me despisto, es el tema de la vista, ¿no? ¿Qué problema encontramos con la vista? Que normalmente no estamos mirando hacia adelante. Normalmente cuando estamos remando en competición, en un entrenamiento o un poquito sacados de puntos o incluso de paseo, la vista donde se nos va a la punta de la tabla, porque pues nos gusta un poco ver, ¿no? Ese cortar del agua de la tabla o simplemente porque creo que voy a estar más estable, ¿no? ¿Qué problema puede llevar eso? Pensar que al final somos una cadena. Si yo agacho mi mirada, por consecuente mi cabeza va a angularse un poquito más hacia debajo, mis hombros tenderán a caerse un poquito hacia adelante, mi parte alta de la espalda se hará también un poquito de curva y al final lo que voy a conseguir es como arrugarme hacia adelante y eso va a hacer que por un lado a nivel postural pues pueda tener molestias, ya que por esta caída que estoy haciendo voy a cargar un poquito más la zona alta de la espalda, los trapecios, el cuello. Incluso al recogerme un poquito hacia adelante puedo estar empeorando mi recorrido de los pectorales y sobre todo, como os digo, es una cadena que al irme hacia adelante pues al final todo el cuerpo se arruga y voy a estar forzando, dándole mucha más tensión a la espalda innecesaria, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Pues evidentemente, como hemos dicho, intentar tener la espalda lo más recta posible. Entonces, la vista tenemos que intentar enfocarla más o menos unos 4 o 8 metros por delante de nuestra tabla. Es decir, lo que sería la longitud de nuestra tabla, pues sería una o dos tablas más. Sería el punto en el que nosotros deberíamos estar mirando para, como os digo, evitar este problema de ir arrugándome hacia adelante y poco a poco pues perder, ¿no?, esta posición. No solo os va a ayudar a nivel postural el estar en esta posición más cómoda, ¿no?,
sino que también a nivel rendimiento, pues nuestra palada, nuestra remada será bastante más efectiva, porque al estar enfocados un poquito más hacia adelante, mi remada va a ser un pelín más larga y al final eso va a hacer pues que palada a palada vaya un poquito mejor, ¿no? Así que, como os digo, el primer tip es la vista al frente. Miramos más o menos pues una o dos tablas, lo que sería una o dos tablas por delante de nuestra punta de la tabla, ¿no? Otro tip que creo que os puede ayudar mucho es empezar a ver el desbloquear nuestras caderas, ¿no? ¿A qué le llamamos desbloquear la cadera? Bueno, a mí me gusta mucho cuando hago técnica con mi equipo el intentar asomar las caderas por los lados de la tabla. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, por un lado, a nivel rendimiento tenemos nuestra tabla, que cuanto más plana navegue, más velocidad y menos voy a perder, ¿no? O sea, más rápido voy a ir y menos velocidad voy a perder. Entonces, buscamos que la tabla navegue todo el rato plana para que, bueno, pues tenga este toquecito de velocidad, como decimos, ¿no? ¿Qué problema tengo si estoy totalmente erguido de caderas? Que al asomarme hacia un lado para remar, mi tabla volcará un poco hacia ese lado. Esta basculación lateral de la tabla lo que va a hacer es, pues evidentemente, perder un poquito de rendimiento. Pero además, que es por lo que la incluimos en este podcast, al no mover la cadera, esta corrección no la voy a hacer de cadera, y para evitar una caída la voy a hacer de rodillas. Como comentamos en el podcast anterior, un error muy típico que tenemos es el tema de las rodillas, de juntarlas entre sí, que ya hablamos como os digo, en el podcast anterior, y esto puede haceros lesiones de rodillas que evidentemente pues queremos evitar, ¿no? Entonces, no es que vayamos a evitar el foco, a hacer el foco, como comentamos en el otro podcast, sobre las rodillas, sino que va a cambiar el foco a nuestra cadera. Entonces, básicamente, nosotros cuando hacemos la técnica un poco de desbloquear la cadera, lo que hacemos es que cuando yo remo en el lado derecho, asomo la cadera lo máximo posible al lado izquierdo y viceversa. Con esto conseguimos, como os digo, que nuestra tabla no bascule, no pegue balanceos laterales y haga que, bueno, tenga un poquito mejor de navegabilidad, y esto pues por un lado mejora el rendimiento de nuestra remada y por otro lado evitamos estas lesiones, como hablamos, de rodilla, que bueno, pues son bastante incómodas. Así que bueno, focalizaros, como os digo, en sacar todo lo posible la cadera por el lado, pero ojo, esto es un detalle técnico el cual va a hacer que yo interiorice un poco este movimiento. No es que yo siempre que reme tenga que sacar la cadera muchísimo hacia el lado. Esto es algo que en ciertos momentos os recomiendo que lo incluyáis en vuestra técnica, para que nuestro cuerpo vaya interiorizando este movimiento y luego, de forma inconsciente, cuando yo esté remando, mi cadera salga un toquecito hacia afuera y esto no haga que, pues bueno, mis tobillos o rodillas tengan que corregir la tabla en esta basculación que tiene, ¿no? Y bueno, por último, creo que es un fallo en el cual la mayoría estamos inmersos, es el tema de la movilidad, ¿no? Los rangos de movilidad, que la mayoría los tenemos muy reducidos, sobre todo en la parte posterior del cuerpo. ¿A qué me refiero con movilidad? Al rango en el que yo puedo moverme sin que un músculo frene este movimiento, ¿no? Básicamente lo que hemos llamado toda la vida estirar. ¿Qué problema tenemos? Pues focalizamos muchísimo esfuerzo en movernos a la playa, en gastarnos un dineral en una tabla increíble, en un remo de carbono de última generación, etcétera, y nos olvidamos que una parte del entrenamiento es estirar. Básicamente, cuando ya empezamos a entrenar bastante, como mínimo tenemos que dedicar unos 15-20 minutos al día para mejorar esta movilidad, ¿no? Intentar enfocar pues cada día un poco a una parte del cuerpo, a la cadena posterior de las piernas, otro día al tronco, otro día a brazos, pectorales, bueno, pues un poco haceros una rutina de estiramientos que cumplamos dentro de lo posible durante la semana, ¿no? A mí me gusta que esto sea un entrenamiento individual, o sea, quiero decir, yo tengo días en los que dedico 40 minutos a mejorar mis rangos de movilidad.
hay muchísimas aplicaciones en internet. Hay aplicaciones, yo utilizo una que se llama GoWatt y me sirve muy bien. Es una aplicación en la que, bueno, te hace un test inicial sobre tu movilidad y luego, viendo tus carencias, pues intenta enfocar más sobre esto, ¿no? ¿Por qué es importante? Básicamente pensar que si yo tengo los isquiotibiales muy acortados, cuando yo tiro a hacer un ataque, no va a frenarme el ir más lejos la longitud de mi remo o mi longitud de brazos, etcétera, sino un acortamiento muscular. Entonces, como os digo, creo que es algo que olvidamos totalmente porque al final creemos que no es importante, pero el tema de estirar y de intentar mejorar nuestro rango de movilidad pues es un básico, ¿no? Así que bueno, espero que estos tips os sirvan un poquito, que bueno, cambiemos nuestros focos en los próximos entrenamientos como os hemos hablado, sobre la mirada, un poco el tema de las caderas, y que incluyáis dentro de vuestra planificación semanal o incluso antes o después de una sesión de entrenamiento, pues este poquito de movilidad para que luego, bueno, por un lado evitemos lesiones y por otro pues mejoremos nuestra estética a la hora de remar y no seamos unos palos tensos en el agua, ¿no? Así que bueno, sin más, espero que os sirva de ayuda este podcast y bueno, nos escuchamos en los siguientes. Un saludo.